Habitualmente, cuando hay una crisis de alcance, el presidente del Gobierno llama al líder de la oposición para informarle acerca de cuál es la situación. En estos momentos, ante la escalada de tensión en Ucrania y ante la aportación de material militar por parte de España, hubiera sido razonable que Pedro Sánchez llamase a Pablo Casado para decirle cómo están las cosas. Pero no lo ha hecho. Ha sido el líder del Partido Popular el que ha telefoneado al presidente para expresarle el leal apoyo de su partido a las decisiones que tome el Gobierno y para recordarle que debería comparecer en el Parlamento para dar explicaciones. Pero bueno, parece ser que a Sánchez no le gusta demasiado explicar lo que hace. Hacía 8 meses que no hablaban el líder de la oposición y el presidente del Gobierno, y la última vez que lo hicieron fue en mayo del año pasado con motivo de la crisis de Ceuta, y también fue Pablo Casado quien llamó para hablar con Sánchez. Este se limitó a decirle que tranquilo, que le mantendría informado, y nunca más se supo, no recibió jamás llamada alguna. El caso es que hace ya varios días que todo el mundo se preguntaba por qué el presidente Sánchez no dice nada acerca de esta crisis de Ucrania, y tal clamor suponía ese silencio que hoy mismo ha aprovechado una rueda de prensa en la que comparecía junto a la primera ministra de Finlandia para explicar que, bueno, que ya es el ministro de Exteriores el que se encarga de informar a los partidos, que eso de ir al Parlamento a informar que ya veremos cuando toque, no tenía muchas ganas, y que en todo caso la advertencia a Rusia es evidente, que tiene que cumplir la legalidad o de lo contrario la Unión Europea tomará medidas y sanciones económicas graves y los diferentes países de la Alianza Atlántica están unidos para tomar la decisión que consideren oportuna. Es a lo que se ha limitado. Como saben, tenemos un presidente del Gobierno poco amigo de comparecer en el Parlamento para dar explicaciones, incluso en momentos tan delicados como este que parece que estamos viviendo. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con 2 diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros 2 canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo descargarse aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que nos pueden ver desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil acompañarnos todos los días si eso es lo que desean. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Fernando Fanego. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. También gracias por estar con nosotros, y nos acompaña también Luis Cueto. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos también. Bueno, pues entramos en materia. Pedro Sánchez se resiste a dar explicaciones sobre la postura de España en la crisis de Ucrania. Tras varios días de silencio, hoy finalmente, aprovechando una rueda de prensa con la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ha dado largas a la posibilidad de comparecer en el Congreso. Tan esquivo se muestra el presidente que, contrariamente a lo que debería ocurrir, ha sido el líder de la oposición, Pablo Casado, quien le ha llamado para expresarle su apoyo en este conflicto y para recordarle que debería informar al respecto en el Parlamento. Sánchez no ha perdido la ocasión para pedirle su apoyo a la reforma laboral. Dejando que sea el ministro de Exteriores el que hable con los partidos, Sánchez se ha limitado, en la rueda de prensa con la finlandesa, a advertir a Rusia de consecuencias masivas y sanciones gravísimas por parte de la Unión Europea si viola la soberanía de Ucrania. Bueno, vamos a utilizar instrumentos como los que se han puesto en valor, y usted mismo ha dicho: la unidad dentro de la Unión Europea, la unidad dentro de la Alianza Transatlántica, el tiempo de la diplomacia, el tiempo del diálogo, el tiempo de la desescalada,
y también el tiempo de la unidad en la disuasión. La crisis de Ucrania capitaliza la atención internacional. Vladimir Putin ha movilizado a 127.000 soldados rusos ante las fronteras del país. No quiere que la ex república soviética se integre en la órbita de la OTAN. Puede plantear incluso una invasión por 3 frentes: por el norte desde Bielorrusia y desde territorio ruso, por el centro desde el este y por el sur desde la península de Crimea. Puede optar por cualquiera de esas vías o por las 3 a la vez. En cualquier caso, el objetivo sería marchar sobre Kiev para hacerse con el control del país. La intención final podría ser ocupar todo el territorio y anexionarlo a Rusia, o derrocar al gobierno de Zelensky para sustituirlo por uno afín, como el de Alexander Lukashenko en Bielorrusia. Se habla de que el candidato del Kremlin sería Yevhen Murayev, que dirige el Partido por la Vida de clara orientación prorrusa. Pero la verdad es que nadie sabe exactamente cuáles son sus intenciones. Tenemos comunicación con el eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, que, como ustedes saben, es un periodista especializado en cuestiones internacionales. Hermann, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué opina usted? ¿Qué pretende Putin con este movimiento? Bueno, Putin presentó un ultimátum el 17 de diciembre que la mayor parte de la gente no ha leído en todo este debate que se ha encendido, y es un ultimátum en el cual exige muchas cosas absolutamente inaceptables. Todas ellas exige hacerse con la soberanía, que se le entregue la soberanía total de Ucrania, pero exige también que se le entregue la soberanía real de los países orientales de la OTAN y de la Unión Europea, es decir, que esos países no tengan más armas que las que les permita Rusia, etcétera, etcétera. Son muchas cosas las que pretende Putin con ese ultimátum. Lo que pasa es que, bueno, Putin sabe que eso no va a suceder, a pesar de que él considera que esta es lo que llaman ahora, yo ya digo que detesto el concepto, pero la ventana de oportunidad, como suelen decir, es la ventana de oportunidad, porque ve tan débil a todo Europa, toda hecha realmente hecha un desastre, toda una serie de líderes mediocres, una crisis profunda de autoridad en Inglaterra, en el Reino Unido, y qué hablar de Estados Unidos con un Biden realmente tan jaleado en su día por los europeos y por los occidentales, etcétera, etcétera, pero que es un personaje lamentable, con una dirección lamentable y un gobierno realmente que ha creado unas inseguridades profundas y cuyos datos son nefastos desde hace un año. Pues entonces Putin ha dicho que ahora mejor, porque realmente a él no le van bien las cosas. O sea, su país no ha mejorado nada en 20 años. En 20 años él le ha dado todo el dinero al ejército y a la policía para crear realmente un estado policial que proteja a los oligarcas que gobiernan, él y su gente. Pero claro, para los 150 millones de rusos, en su mayoría no ha cambiado nada. Les da nacionalismo, les da un estado policial en el cual en los primeros años, después del caos que había en los años posteriores a la Unión Soviética, muchos vieron que Putin les daba esa seguridad que no existía. Pero en este momento, ¿qué ofrece Rusia a los países vecinos? Pues nada, los países vecinos son países que intentan ser lo más posible, los más occidentales posible, y esos países, pues por eso buscan unas formas de gobierno que son distintas a la rusa, son más parecidas a la Unión Europea, es decir, como Ucrania, que hace esfuerzos por democratizarse desde hace 20 años, con dificultades, como Georgia, como tantos otros, con muchísimos problemas, pero en ese esfuerzo por democratizarse, mientras Rusia hace lo contrario. ¿Qué pasa? Pues que ahí hay una contradicción enorme entre esos países que temen que Rusia, como ha sucedido en Moldavia, como ha sucedido en Georgia, que Rusia entre y tome partido e imponga su lógica, que no es una lógica democrática, pero que además es una lógica económicamente fracasada, porque Rusia, como digo, no ha avanzado. ¿Qué exporta Rusia? Armas
y productos y materias primas, pues como hace 20 años, o como un país en vías de desarrollo, materias primas. Y dependiendo de las materias primas tiene unos problemas u otros y siempre escasez. Y don Germán, ¿cuál cree usted que Tiene debería la ser? energía, pero, Dígame, perdón, dígame. no, digo que tiene la gran carta de la energía, que la ha jugado muy bien, que la ha jugado Putin, personalmente, que la ha jugado muy bien, con la colaboración, por supuesto, de Alemania, de una Merkel que ha cerrado las centrales nucleares, que ha entregado realmente a Alemania al gas, porque necesita, es plenamente dependiente del gas ruso, y además han creado unas vías del gasoducto para que no pase por los países aliados, en principio aliados de Alemania, que son Polonia, que son la República Checa, que son Eslovaquia, que son Hungría y que es Ucrania, para que no pasen por allí, que pasen simplemente, vayan directamente de Rusia a Alemania, y por lo tanto sea un eje clásico entre Rusia y Alemania, que tantas sospechas genera en los demás, también en los escandinavos y en los bálticos. Y hemos visto, a poco que se ha visto la crisis, se ha visto que Alemania se ha desmarcado de otras posiciones, y que está intentando buscar una posición especial dentro de lo que es la parte occidental, y se ve que ahí hay una deslealtad profunda que va a generar muchos problemas en la Unión Europea, por supuesto, pero también en la OTAN. Hay países que no están en la OTAN, que van a querer entrar en la OTAN ahora. Finlandia y Suecia, de momento, ya están, el debate está totalmente abierto, y ya consideran que con estas amenazas por parte de Rusia, lo que Rusia está consiguiendo es que realmente todos vean que si no estás en la OTAN estás en serio peligro. Pero hay que recordar que Putin amenaza también a Polonia, amenaza también a los bálticos, y amenaza también a los otros países que eran antiguos miembros del Pacto de Varsovia, que eso lo eran de forma involuntaria, recordémoslo, mientras son miembros de la OTAN de forma muy, muy voluntaria, porque lo desean ser precisamente por ese miedo, por ese temor a Putin. En ese sentido, estamos en un momento en que no sabemos. Mucha gente, yo creo, que sobreestima la posición, el poderío y las virtudes mariscales de Putin. Yo creo que está también él en una situación difícil, porque si él no consigue ahora lo que quiere, puede realmente entrar en una cadena de errores para salir de una situación en la cual él se exige algún tipo de éxito Pues veremos, don Germán, cuál es la solución, pero ¿cuál debería ser la postura de la Unión Europea y de la OTAN? Porque si encima, por mucho que hablen ellos de unidad, usted ya nos está hablando de estas disensiones, evidentemente Alemania parece ser que ha entregado, Francia con ciertas simpatías. ¿Dónde está la coherencia y cuál debería ser esa respuesta? No, yo creo que simpatías, yo creo que en general todos saben que Putin está aquí jugando una carta peligrosísima, porque él considera que ya está, digamos, en la recta final de su tiempo. Quiere hacer un cambio histórico, cree que este es el momento, que no va a tener un momento mejor que esta debilidad manifiesta en todo Occidente, para cambiar la historia y cambiar el mapa. Y eso, sin duda, es una situación extremadamente peligrosa, en la cual el dirigente que tiene los tanques y está dispuesto a usarlos piense que tiene una oportunidad de trascendencia para mayor grandeza de su país, y que eso lo puede hacer de forma más o menos con un precio asumible para él. Eso es una situación enormemente peligrosa, y de eso yo creo que todos los países son conscientes, más allá, por supuesto, del postureo oportunista y ridículo, patético, del presidente del gobierno Sánchez, del cual que es una posición de la cual ni siquiera en estas cuestiones tan serias no deberíamos hablar. Pero vamos, no hay otra posición en este momento que mantener la firmeza, si se permite la violación masiva de la soberanía ucraniana, la próxima sería sin duda la polaca, y sería aislar a los bálticos, creando un corredor desde
desde Bielorrusia hacia Kaliningrado en la costa, y entonces estamos en una situación bélica realmente amplia, y aparte de Europa nos la arranca violentamente de la Unión Europea y de la OTAN. Una fuerza armada que no se puede financiar tampoco a sí mismo indefinidamente, porque vive al día, Rusia vive al día de sus ventas de energía y de materias primas. En ese sentido es una situación endiablada, pero no es solo endiablada para Occidente, que lo es también para Rusia. Está claro, veremos cuál es la solución a esa situación endiablada. Don Germán Tertsch, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un saludo. Un saludo. Don Roberto Centeno, ¿qué opina usted de esta endiablada situación que nos pintaba el señor Tertsch? Bueno, vamos a ver, mi admiración por Germán Tertsch y mi amistad. Pero la discrepancia viene ahora. En esto, desgraciadamente, querido Germán, no puedo estar de acuerdo contigo y te voy a explicar un poco los hechos. Has dicho cosas que son muy fáciles de comprobar. Dices que Rusia apenas ha crecido nada. Yo creo, Germán, que hace ya mucho tiempo que no vas por Rusia. Pero si tú vas ahora mismo a Moscú, a Leningrado, es que ni se parecen de lejos a las Moscú y Leningrado de hace 20 o 25 años. Son ciudades supermodernas, con torres como la torre, por ejemplo, de Gazprom en Leningrado, en San Petersburgo, que es la pera limonera, y el nivel de vida del ciudadano medio ruso ha crecido brutalmente. Dicho esto, hay una cosa en lo que estoy de acuerdo contigo, pero por la razón justamente lo contrario de lo que ha dicho mi admirado Germán. Putin está en una situación muy difícil. ¿Por qué digo que está en una situación muy difícil? Porque el pueblo ruso está deseando ardientemente que acabe con el problema de Ucrania de una santa vez. En Rusia, querido Germán, queridos amigos, viven 12 millones de rusos que están en una situación muy parecida a la que están los catalanistas españoles con los nazis de la Generalitat. Son gente de tercera clase y esto no lo pueden permitir. Además, querido Germán, y esto no lo puedes ignorar, cuando Putin toma de nuevo el control de Crimea, que Crimea ha sido, lo he repetido aquí en 1000 ocasiones, de toda la vida de Dios ha sido rusa, igual que las Islas Canarias, desde que se construye España, han sido españolas, pues Crimea era total y absolutamente rusa. Cuando él toma el control de Ucrania sin pegar un tiro, porque entre otras razones el nivel de vida de los ucranianos, de los crimeanos, se ha multiplicado por 3 o por 4. Igual que se multiplicaría el nivel de vida de los ucranianos en caso de que Rusia tomara el control, que tampoco es su intención. Lo que quiere es tener un gobierno amigo que no permita que las fuerzas de la OTAN estén colocándole un puñal en el pecho de su industria y de su energía. Es decir, ¿usted cree que Putin está haciendo lo correcto? Bueno, no solamente estoy diciendo eso. Sí, lo he justificado, pero es por abreviar y escuchar otras opiniones para que podamos ampliar el debate. Déjame por lo menos el tiempo. Bueno, dígame cuánto rato más va a seguir. Vamos a ver, te quiero decir, es que si no me dejas terminar, vamos a ver, que en Crimea, cuando hizo lo de Crimea, cuando toma el control de Crimea, el 80% del pueblo ruso se puso al lado de Putin. Es decir, nunca jamás, de los jamases, desde el año 20 que tomó el poder, ha tenido un grado de aceptación por parte del pueblo ruso que cuando tomó Crimea. Si ahora Putin se raja y no hace lo que tiene que hacer y permite que los nazis golpistas de Kiev, y luego, si me das tiempo, explico históricamente por qué les llamo nazis golpistas, entonces sí que está en una dificultad muy grande. Por otra parte, y con esto ya termino, has dicho
que Rusia lo puede invadir por 3 sitios, lo va a hacer por los 3, evidentemente, pero la parte este, que es la más fácil, es toda la que está al este del Dnieper, que es el río que divide básicamente Polonia en 2 partes. La ciudad de Kiev está dividida en 2 partes, porque pasa por la mitad el río Dnieper. Esa parte es totalmente prorrusa y, por tanto, las divisiones acorazadas rusas van a llegar al Dnieper, que es el primer objetivo, pues en lo que dando un paseo, vamos, en 2 días. Sin encontrar resistencia. Efectivamente. Luego está Odessa, que el 50% de la población de Odessa es rusa y, por lo tanto, un ataque anfibio desde Sebastopol conseguiría Odessa. Y luego está la parte más difícil, que es la parte que ya no es prorrusa y donde puede haber mayor resistencia. Pero el ejército ucraniano no tiene media bofetada, igual que no la tendrían los nazis de la Generalitat si tuvieran que enfrentarse. Bueno, no es el caso. Don Luis, cuente, ¿usted cómo lo ve? Pues yo lo veo muy diferente a lo que nuestro amigo Centeno parece explicar. No me aclara mucho si defiende que Putin invada Ucrania. A mí me parece un atropello, me parece una vergüenza. Creo que la integridad de las fronteras es una regla básica de derecho internacional y, por tanto, es un trágala lo que Europa, por no querer poner muertos, se tragó la invasión de Crimea. No la toma de control, con ese eufemismo un poco repugnante, toma de control, no, una invasión como la copa a un pino de Crimea. Perdón, caballero, le he dicho que Crimea, es que usted no conoce la Voy historia. a acabar. No, pero es que no me puede decir eso. Más Crimea allá, ha sido rusa de toda la vida de Dios. Entonces, que usted me diga que invadió Crimea, es que usted no tiene ni idea de historia, ni idea de Rusia. Una invasión vergonzante. La próxima vez que me diga usted, déjeme acabar, no le voy a colgar el cartelito viendo cómo usted deja acabar a los demás. Una invasión, además, vergonzante, quitando las insignias del ejército ruso, haciendo un disimulo absolutamente estúpido, pero que todo el mundo sabía que era el ejército ruso porque no hay marcianos en esta zona. La capacidad de manipular y de influir es intolerable, y ahora lo que quiere este hombre es imponer su voluntad a otro país soberano, y por tanto eso es inaceptable. El tema no es eso, que eso no tiene vuelta de hoja. Ucrania tiene la libertad absoluta de sus ciudadanos decidir en qué alianza militar quieren estar, si quieren ser rusos o quieren ser del ámbito occidental. Tienen toda la libertad del mundo, porque desde luego Putin no es la reencarnación de Dios en la zona oeste del mundo, sino que es un autócrata que lleva turnándose para ser primer ministro, presidente, primer ministro, y lo grave de esto, desde mi punto de vista, es que con China es otro ejemplo de cómo las poblaciones prefieren menos democracia y más seguridad. Esa eterna pelea entre democracia y seguridad, justicia, libertad, democracia, seguridad, en China y en Rusia se ha pasado a que la gente dice, bueno, no tendremos libertad, pero oye, cada uno hace sus negocios, como le pasaba a la Marbella de Gil y Gil, sobornando un poquito haces lo que te da la gana, ¿no? Entonces, yo creo que eso es gravísimo, porque mientras que Rusia creo que puede estar en condiciones de decir soporto 100.000 muertos en una invasión, no es tan evidente en el mundo occidental. ¿Las sanciones económicas son suficientes? ¿Qué es lo que se está diciendo el otro día? No tengo ni idea. En fin, aquí lo gordo no es la amenaza a su seguridad por los misiles que ponga la OTAN en Ucrania, que, bueno, cada uno tiene las alianzas que quiera, sino la oportunidad de poner un gobierno títere para sus intereses económicos y políticos. Don Fernando. Yo creo que a colación de lo que está diciendo el compañero, y me hago referir sobre todo porque Putin, olvidamos de dónde viene. La procedencia de este señor, aparte de estratega militar, estuvo durante muchos años en la KGB sirviendo, con lo cual creo que le sobran sobre todo el tipo de movimiento militar que debe hacer para tomar determinada posición, como buen estratega militar. Por otro lado, creo que detrás de todo esto hay una connotación eminentemente comercial y económica. Es decir, si hay algo que negocia la Rusia actual, y sobre todo por el momento coyuntural en el que pilla a un Estados Unidos, a un ejército de Estados Unidos y a un Estado venido a la baja completamente, con un gobierno trémulo
Y sí, el gobierno de Biden, trémulo y bueno, pues desorientado en ese sentido, sabe perfectamente, señor Putin, lo que está haciendo y en el momento coyuntural que lo está haciendo. Y sobre todo porque si hay alguien en el que tiene más interés en la Unión Europea en comprar sus productos, los productos que vende Rusia, es Alemania. Alemania está en la OTAN y ahí tenemos un problema muy serio. Hay un problema muy serio, sobre todo, del suministro de las materias que Rusia ha vendido y sigue vendiendo. Y es básica para Europa. Es decir, ya no solo por el tema de Bielorrusia, sino también Kazajistán, por ejemplo, es otra de los países en los que Max exporta ese tipo de materias primas, ¿no? Con lo cual, eso Putin sabe perfectamente que lo puede manejar y sobre todo que está utilizando el arma fundamental, digo, de cara a la comunidad internacional, de vender, como buen comunista que es, una propaganda de que se siente amenazado, de esas amenazas que hay continuas y permanentes, es decir, y no de ahora, y aparte que no es un problema de ahora, esto viene ya de años antes, ¿no? Es decir, de esa amenaza supuesta que le hace la Unión Europea, en este caso la OTAN, ¿sabes?, con sus territorios o con los territorios. Con lo cual, yo creo que el futuro de todo esto, es decir, desde el punto de vista militar, yo creo que Putin no le van a parar, pues no creo que tenga ningún tipo de intención. Aprovecha la ocasión, como he dicho antes y me he referido, sobre el momento coyuntural económico por el que está pasando la sociedad internacional y malas las vamos a ver, sobre todo en Europa, porque es perjudicado. ¿Cree usted que Putin hace bien o hace mal? ¿Se atreve usted a apostar y decir...? Yo creo que está completamente, erróneo, es decir, equivocado, porque Ucrania es un país soberano, no nos olvidemos que, para bien o para mal, Ucrania es un país soberano y con lo cual tiene el derecho y la libertad de poder escoger exactamente lo que él quiere. Dos posturas claras en ese sentido, con las que usted discrepa. Total y absolutamente. Vamos a ver, si me permites, porque, bueno, insisto, el grado de desinformación por parte de la gente, de la historia, de lo que ha ocurrido allí, es que es absolutamente pavoroso. Si me permites, lo voy a hacer lo más rápidamente que pueda. Miren ustedes, cuando los nazis, porque viene de ahí, cuando los nazis invaden Ucrania, dividen a Ucrania en dos regiones administrativas. Una, el distrito de Galicia, en el oeste, y otra, el Reichskommissariat Ucrania, en el este. Los primeros, los del distrito de Galicia, son los abuelos de los actuales dirigentes. Eran abiertamente pronazis y combatieron a su lado. En junio de 1943 había 100.000 ucranianos combatiendo al lado de los nazis. Había una división muy temida, la Waffen-SS Galicia, que es precisamente la zona del oeste, que aparte de las atrocidades contra los judíos, que están perfectamente documentados por el centro Simón Wiesenthal, que es el que más sabe del tema de los judíos, luego después varios regimientos Freiwilligen, luego los famosos IBIS, que cualquiera que haya leído la batalla de Stalingrado, por ejemplo, y tal, sabrá perfectamente quiénes eran, y luego el hecho de que los guardianes más sanguinarios de todos los campos de concentración, como Treblinka, como Auschwitz y tal, eran precisamente ucranianos. Bien, estos, por lo tanto, hay una zona que es precisamente la que está al oeste del río Dnieper, de donde proceden estas gentes. Y dice, bueno, es que es un gobierno democrático. Bueno, verdaderamente, esto ya no estoy hablando del año 43, es que estoy hablando del año 14. Y claro, que esto se desconozca es inaudito. Vamos a ver, señoras y señores, en el año 2014 había en Ucrania un régimen elegido democráticamente por Víktor Yanukovych. Bien, este Víktor Yanukovych era más prorruso que prooccidental. Y entonces el señor Biden, que era entonces vicepresidente del gobierno de los Estados Unidos, y toda otra serie de personas ultraderechistas, entre las que estaba que había toda una serie de personas, financiaron un golpe de Estado, nada de democracia ni narices, un golpe de Estado, y se hicieron con el poder.
Y a partir de ahí, exactamente igual, porque hay un paralelismo muy grande. Miren ustedes, si los nazis de la Generalitat se les permitiera hacer un referéndum, que Dios quiera que no, es evidente que ese referéndum lo ganaban por goleada. ¿Se quiere usted callar? Que no sabe de esto, que usted no sabe del tema. Perdón, que no viene a cuento de ninguna de las maneras. Ni siquiera es comunista. Pero deje de contarnos películas del año 14. No le estoy contando películas. Yo le voy a contar la historia, porque usted es yo le voy a contar una historia que usted no sabe, absoluto. Que seguramente le va a interesar. Me deja terminar y luego no tiene ni idea de lo que quiera. No le dejamos terminar si recurre al insulto, con lo cual apelo un poquito a la cordialidad parlamentaria en una mesa de diálogo como es esta. Pueden ustedes discrepar, pero sin insultar. Y le permito que siga si no insulta. Nada más, adelante. No, si lo único que digo, si yo no insulto, lo único que digo es que no sabe de esto. Pues usted que sí sabe, cuéntelo y no diga lo que sabe, no lo saben los demás. Entonces, Víctor Yanukovych, exactamente igual de lo que ocurriría en Cataluña, donde si hicieran un referéndum lo ganarían por un 80%, porque tienen el control de los medios, porque tienen el control de todo y tienen acojonados a los catalanes no españoles. Estos se hicieron exactamente igual con el poder, tenían todos los medios y se han hecho con el poder. Entonces, bueno, naturalmente la gente no sabe, bueno, la gente lo sabe, lo que pasa es que ha olvidado. El hijo de Biden, Hunter Biden, ha sido acusado por el Comité de Seguridad Nacional y Finanzas del Senado norteamericano, en un documento de 87 páginas, de haber formado parte de una empresa gasista ucraniana que se dedicaban a robar el gas de los gasoductos rusos que pasan por ahí, que por eso han hecho el gasoducto a Alemania, lo han hecho por la mitad del Báltico, para que no les roben el gas en los gasoductos que pasan por otros territorios, porque eso es lo que está ocurriendo. Bien. Este Hunter Biden se ha hecho multimillonario, y su papá, obviamente, lo último que quiere es que los rusos puedan entrar o que haya un gobierno prorruso en Kiev y acaben saliendo papeles sobre su niño. Entonces, hablar de que el régimen de Ucrania es democrático es explicada esa postura. Perdón, ¿Ha finalizado? No, ¿Qué le falta? Pero aprovechando que hay aquí un comunista, ¿qué le parecería a usted que Rusia, Putin, instalara misiles y fuerzas rusas en Cuba y en Venezuela? Se lo pregunto a usted, que a eso sí me podrá contestar, al menos su opinión. Sí se lo pregunto. ¿Qué le parecería a usted que respondiera instalando misiles? Usted ha hecho una pregunta. Si don Luis quiere responder a perfecto, si quiere apelar a lo que sea, también tiene derecho a hablar, igual que usted lo ha tenido. Es curioso porque has puesto un ejemplo, yo creo que muy interesante, porque viene de la historia. Cuando la crisis de los misiles, antes de empezar el programa lo estábamos comentando, fue la respuesta de Nikita Khrushchev a una instalación previa de misiles de la OTAN en Turquía que amenazaban Rusia. Y en ese momento, aunque parece que cedieron los rusos y se fueron, en realidad, encubiertamente, lo que pasó es, vale, yo no los pongo, pero tú quitas los que has puesto tú antes en Turquía, y es lo que pasó. Los rusos dijeron, bueno, queda tú como el bueno, Kennedy quedó como un héroe, y en realidad lo que fue es un idiota, porque había forzado a instalar misiles apuntando a Rusia, que tuvo que quitar después de todo ese show. Pero al margen de eso, yo mantengo absolutamente la libertad de cada país de tener las alianzas que le dé la gana, absolutamente. Y me gustaría apuntar que en la historia todo no viene de Marte. Cuando Stalin provocó la muerte, aproximadamente, hay dudas entre si 2 millones o 5 millones, será más bien 2, de muertos de hambre en Ucrania por la colectivización obligatoria, que le tiene un nombre Holomodor, el Holomodor de Ucrania, que es la muerte por hambre. Claro, vinieron los nazis como si hubiera venido el Espíritu Santo. Los ucranianos, con tal de quitarse a Stalin de encima, hubieran apoyado al que fuera, porque es que estaban muertos de hambre, les quitaban todo, lo sabe, es una cosa histórica. En ese sentido, Ucrania viene de lejos. Que es una cosa histórica lo que es falso, porque la mitad de Rusia, todos los que estaban al este del Dnieper, estuvieron con el Ejército Rojo. Entonces,
Ya me contará, pero no me está usted contestando. Pues si usted opina que cada país es libre de hacer las alianzas con quien le salga del gorro, estará usted de acuerdo que Cuba y Venezuela están en su perfecto derecho de aliarse con Putin y de armarse hasta los dientes si es que eso es lo que les apetece. ¿Está usted de acuerdo o no está usted de acuerdo? Sí, Dígamelo usted. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, y además, ¿no? Ahora le diré que hay una alianza no de misiles, igual de importante, que son los préstamos chinos. Todos esos países están endeudados hasta las cejas con China. Cuando a Maduro, me parece que era, o Chávez, no sé quién era, uno de estos que le estaban acogotando a sanciones económicas, porque, oye, tú tienes la libertad comercial con quien te da la gana, y si tú lo mismo que tú puedes hacer en tu país lo que quieras, otro puede comerciar contigo si le da la gana, ¿no? Pues este hombre se llevó sus divisas, ahora me haces dudar, tú de economía sabes más que yo, igual se las llevó, no sé si a Rusia o a China, Maduro, para que no le incautaran sus reservas en Estados Unidos. Quiere decir que esto es un mejunje importante. Yo ahí tengo poco criterio, pero vamos. No me ha contestado del todo, bueno. Perdón, no le he preguntado yo bien. ¿Usted qué cree que haría Estados Unidos si Putin instala misiles en Cuba y en Venezuela y los arma hasta los dientes? ¿Qué cree usted que haría Estados Unidos? ¿Se quedaría calladito? Y diría, no, uy, es que esto es la democracia, es que cada país democrático puede aliarse con quien le salga. Está claro que no, es el tablero geoestratégico que ha jugado siempre. Don Fernando, ¿algo que añadir? Pues simplemente que yo creo que ninguno de los que estamos aquí ha vivido allí. Yo tengo grandes amigos que son de allí, de Ucrania. ¿De Ucrania? Sí, exactamente, y ellos me lo han contado directamente de su viva voz, es decir, que con lo cual yo... Como bueno, ejerciente de la abogacía, pues yo creo, lógicamente, que debo escuchar las dos partes para tener una versión totalmente... No sabe cómo le comprendo en estos momentos. Pero sí, bueno, pero concretamente en Odessa y en Kiev. Es decir, ¿Y qué dicen? Y que la situación está muy dividida, pero que simplemente hay una connotación política, su país es soberano, y es libres de poder elegir, o sea, no tiene nada que ver con la situación que tenemos nosotros aquí en Cataluña, porque no es el mismo caso. Y que lógicamente la población ahí está dividida. Y está dividida completamente, pero de siempre, ¿no? pero no de ahora, sino de muchos años atrás. Y sobre todo que hay una connotación, sobre todo económica, que hay detrás, que es lógicamente, que como no sé quién ha referido de ustedes, ha dicho, decir, la situación que tenía anteriormente siempre esa región, que ha sido rica en materia prima, siempre ha sido de estrangulamiento. Lógicamente que tengan que buscar una solución para poner fin a eso. Como país soberano tiene el margen y tiene, desde luego, su ideología para poder poner la dirección a lo que quieran en ese sentido. Pues así está la cosa, la escalada de tensión es evidente y evidentemente nosotros no podemos permanecer ajenos, puesto que España forma parte de la OTAN y hemos sido de los primeros en aportar recursos militares para una eventual intervención en caso de que llegase el momento. Así que una pequeña pausa y seguimos hablando de la tensión en Ucrania. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año?
¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar unos 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar a más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso, porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. España ha iniciado ya el despliegue de efectivos militares en el marco de la OTAN ante la eventualidad de tener que intervenir en una situación bélica en Ucrania. La fragata Blas de Lezo, dotada del sistema de combate Aegis, con capacidad de búsqueda, seguimiento y guiado de misiles enemigos, que la convierte en un escudo de protección para la flota, zarpó el sábado del arsenal militar de El Ferrol y ha hecho escala en la base gaditana de Rota para incorporar un helicóptero Seahawk con capacidad para la guerra de superficie y antisubmarina. Estos efectivos se reunirán con el buque de acción marítima Meteoro, un patrullero de altura, el P-41, con base en el arsenal de Las Palmas de Gran Canaria y que zarpó hace unos días hacia su destino. A este contingente se incorpora también el buque de acción marítima Sella, el cazaminas M-32 de la clase Segura, que tiene como misión la detección, identificación y neutralización de minas de fondo y amarradas, así como el mapeo del fondo marino, y que partió ayer de su base en el puerto de Cartagena para dirigirse al Mar Negro. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que compareció ayer en comisión en el Congreso, dejó claro que se sigue apostando por el diálogo para la resolución del conflicto, aunque señaló que hay determinadas líneas rojas que no se pueden aceptar y que una de ellas es negociar bajo la amenaza. Reiteró su apuesta por las 4 Ds: diplomacia, desescalada, distensión y disuasión. Pero quiso prevenir a Moscú de que, llegado el caso, se aplicarán sanciones económicas masivas y que, en el último extremo, el Gobierno está coordinado y preparado para cualquier eventualidad en referencia a la opción militar. Pidió unidad ante esta crisis y reiteró que Ucrania es un Estado soberano. Al menos 2 de las 3 condiciones rusas son contrarias al derecho internacional, que se basa en el principio de igualdad soberana de los Estados. El primer principio que recoge la Carta de Naciones Unidas en su artículo 2. Por ello, esto no puede ser la base de una negociación de buena fe. Rusia no puede pretender
que aceptemos una limitación de la soberanía de los Estados de Europa Central y Oriental. No lo contempla el derecho internacional y tampoco lo aceptarían los gobiernos y ciudadanos de esos Estados. Y esas son las mayores explicaciones que conocemos porque, como les decimos, Pedro Sánchez parece muy reticente a comparecer en el Parlamento a dar explicaciones y hoy se ha limitado en esa rueda de prensa que ha compartido con la primera ministra de Finlandia a dar una pequeña pincelada, pero nada más. Don Fernando, ¿qué le parece que haya tenido que ser Pablo Casado quien llamase directamente al presidente del Gobierno y no al revés, como hubiera sido razonable, que el presidente llama al líder de la oposición para informarle? Bueno, hay que decir que no solo Pablo Casado, sino también desde el grupo parlamentario Vox también se le ha pedido que por favor comparezca porque es en el lugar donde se tiene que, por lo menos, dar las directrices de la postura que va a tomar España en una situación tan sumamente delicada que económicamente nos va a afectar, como he dicho antes, por el tema del gas y, lógicamente, que en el momento que se enzarce el lío más de lo que ya está, por supuesto, se va a disparar el precio de distintos productos que son necesarios para no Europa, sino también para nuestro país, en los cuales nosotros ni tenemos ni podemos disponer de ellos, dado como bien sabes, por el tema del conflicto que hay también con Argelia, con el tema del gas, ¿no?, hacia Europa. El Gobierno, lógicamente, me hacía gracia porque el otro día leía una nota de prensa sobre la situación que tiene ahora mismo el presidente del Gobierno, en el que se autollamaba, me decía gracia, se autollamaba para hablar con alguien, ¿no?, para decir sobre el tema de decir una conferencia bilateral con él mismo. A ver, creo que, como en otras muchas circunstancias, al Gobierno que tenemos y que padecemos socialcomunista en España, pues esto le pilla tan sumamente grande que no sabe qué dirección tomar. Por otro lado, cuando se refería usted a la noticia de que había salido un barco militar, creo, hacia la zona del Mar Negro, dicen ellos, como buena propaganda, que ya estaba previsto que en unas maniobras que tenían ya organizadas en la OTAN. Cierto. Es que la participación de los efectivos militares españoles forman parte de los operativos OTAN desde hace muchos años y participan en todos los despliegues. Estas maniobras estaban ya previstas, se han adelantado. Pero casualmente, fíjate, querido Javier, ha ocurrido en el Mar Negro, donde se iban a hacer las maniobras, donde está el punto conflictivo. La pregunta es, ¿por qué la OTAN hace ya tiempo que tenía previsto hacerlas en el Mar Negro? Pues quizá porque ese blanco y en botella. Se olían la tostada. Blanco y en botella. Pero lo que sí que es verdad es que si, como bien recordarán tus televidentes y los seguidores de Los Intocables, en la primera guerra, que creo que era el señor González el que gobernaba España, ¿sabes? Y mandamos allá las tropas y que intervinieron en la guerra de Irak, en la primera guerra de Irak, y en la segunda no. Es decir, con lo cual, en el caso del gobierno del señor González, pues ya sabemos todo lo que pasó, y en este se dice que no, que España va a tener una posición, o bueno, es lo que se supone, o se presupone, una posición relativamente, pues bueno, pues apoyar sobre todo a la OTAN, porque parte de ella es parte de ella y pertenece, sino una posición, como si dijéramos, de ni caliente ni frío. España siempre ha estado en una situación así, porque hegemónicamente nunca ha tenido un peso relevante, pese a que... Bueno, no estoy de acuerdo con eso. Digo, la última, distintos, o al menos de mayor coherencia en el gobierno, últimos, que ahora da la impresión de que el PSOE se quiere hacer perdonar su antiamericanismo histórico, sus desplantes a la bandera y cosas históricas, y sus retiradas de tropas en momentos históricos, frente al otro lado del gobierno, que es Podemos, que tiene unas ganas locas de alinearse con Moscú y echar la culpa a la OTAN de la provocación, ¿no? Pero es que de esa reflexión que hace usted, don Javier, tiene usted que es que el socio del gobierno son los comunistas, son estos que pacifistas, estos de postín. Es decir, porque es evidente que quien gobierna este señor es por esos señores comunistas y abrechales, digo, etarras, bilduetarras. Es decir, que, claro, ya, pero es lo que hay. Pero volviendo al tema de lo que usted me ha preguntado, a ver, yo creo que, por supuesto, como coherente y de un país, desde luego, democrático, es que lo normal es que eso se someta a votación o se someta, por lo menos, a consulta de la Cámara que está acorde para poder dilucidar sobre ese tipo de problemas, que no deja de ser la Cámara Baja, el Congreso. Por eso no solo ha sido Pablo el presidente del Partido Popular el que ha solicitado su comparecencia en el Parlamento, sino también otras fuerzas políticas, como por ejemplo también es Vox. Don Roberto, posición española. Bueno, vamos a ver. Hay una cosa que puede haber pasado desapercibida, pero que no la quiero dejar de señalar.
al señor Sánchez lo ningunean de una manera tal que ha tenido que reunirse, nada más y nada menos, ya lo han visto, con la responsable, no sé si ha sido ministra o la jefa del gobierno de Finlandia. Pero bueno, vamos a ver, señoras y señores, señor Álvarez, usted no sabe que Finlandia es neutral, usted no sabe que Finlandia no pertenece a la OTAN, usted no sabe que los finlandeses están a partir un piñón con Putin. Entonces, verdaderamente es que es de carcajada. Primer punto. Segundo punto. Hoy me han dicho, yo no lo he escuchado, me han dicho que mi admirada Isabel Díaz Ayuso en Onda Cero le han preguntado por el tema de Ucrania. Y bueno, ella pues no ha tenido más remedio que responder que no, bueno, que había que estar a favor de la OTAN, no ha dicho de Ucrania, pero sí de la OTAN, porque tal y cual. Dice, hombre, vamos a ver, Isabel, mi admiración por ti ya sabes que es ilimitada, pero parece que te ha comido la lengua al gato, porque lo que tenías que haber hecho y haber aprovechado para darle un guantazo al sátrapa tirano de Moncloa, guerra civilista de Sánchez, y a tu indigno jefe, cuyo objetivo fundamental en España es cortarte la cabeza a la altura del hombro, lo que tenías que haber dicho es, efectivamente, nosotros tenemos que estar al lado de la OTAN, pero a cambio la OTAN tiene que comprometerse a defender España. ¿Y qué significa comprometerse a defender España? A defender las Islas Canarias y a defender Ceuta y Melilla, que han sido de España de toda la vida de Dios. Y la OTAN, por aquellos de ustedes que no lo sepan, y habrá mucha gente que no lo sepa, en el tratado que se firmó en su día, que además era un tratado que tenía una cláusula que decía que España no entraría en la estructura militar de la OTAN, cualquiera sabe lo que eso significa, pero eso es lo que dijo, la OTAN no se compromete. Si Marruecos ataca Canarias, si Marruecos ataca Ceuta y Melilla, la OTAN se lava las manos. Entonces, querida Isabel, eso deberías haberlo dicho. Eso deberías haberlo dicho. Y nada más. Pues ahí queda su consejo a don Isabel Díaz Ayuso. Hago una pregunta nada más. Hago una pregunta que no me la sé. Sé, por ejemplo, que Alemania no ha mandado ni un solo soldado a la frontera, más que los que tienen. Correcto. Francia tampoco. Alemania ha mandado una gran cantidad de armamento alemán, por ejemplo, los carros Leopard, a Estonia. Y le han dicho a los estonios, oye, muchachotes, ni se os ocurra enviar un solo arma alemana a los ucranianos, bueno, ni una sola. Porque ya sabe usted que Alemania está alineada con Rusia. Ya, pero te quiero decir, por ahora el gasoducto del Báltico, el Nord Stream, que es una coproducción entre los alemanes y los rusos, y que Gerhard Schröder es el presidente de Gazprom. Eso lo sabe todo el mundo. Y si usted me dice que esto no es como el pacto Molotov-Ribbentrop, pues es que es muy parecido. Vamos a ver cuál es la opinión de don Luis Cueto y seguimos, para tener tiempo para todos. Bueno, varias cosas. Si Finlandia es pro-Putin, hace muy bien en reunirse con una persona que esté cercana al conflicto, con lo cual, aunque es un país pequeño y no es tan influyente, oye, no viene mal reunirse con alguien de todos los bandos, con lo cual, a mí que se reúna con alguien de Finlandia, que yo creo que es por otra vaina, lo mismo que se ha reunido con el nuevo canciller alemán hace unas semanas, no tiene que ver con esto de Ucrania, pero bueno, bienvenido porque toca en este momento, ¿no? La segunda cuestión que yo quería deciros es que me llama mucho la atención. Yo el otro día en el Pleno dije que hay un fenómeno nuevo en el mundo de las ideas que le he llamado yo la paradoja de Vox, que es que cuanto más propone una cosa, más votos gana, pero más consigue que se haga lo contrario de lo que quiere. Es decir, si yo empujo por aquí, la acción-reacción que provoca es que fortalece de lo que se quiere oponer, ¿no? Vosotros estáis todo el mundo diciendo el Partido Comunista, porque creéis que eso escora mucho a un espantajo histórico de tal y que cual. No, los del Partido Comunista estarán encantados porque pintan un pito nada en Podemos, en Unidas Podemos. Ya el Partido Comunista era un trocito de Izquierda Unida
y ese trocito todavía es más pequeño dentro de Podemos, porque sacaba una birria de votos comparado con los que llegó a sacar Podemos, y vosotros, al coger de la parte al todo, yo creo que les estáis fortaleciendo. No sé si os interesa fortalecer, pero por un lado... Cuando no hay ninguna posición, está clarísimo. Por un lado, el Partido Comunista tenía poquísimos votos, por otro lado, vosotros creéis que eso os interesa, y por otro lado, el Partido Comunista no tiene que ver con los comunistas de 1936, nada que ver, con lo cual hacéis un mejunje estupendo, pero es un comentario así, a vuela pluma, de que puede que os beneficie bien en lo que es la confrontación de monigotes, pero creo que estáis haciendo un pan como unas tortas. Pero entrando en lo de la postura española, hombre, yo creo que España no es un país muy relevante, es un país no es tan importante militarmente como otros, pero tiene su posición estratégica enorme y las bases militares americanas pues tienen la importancia que tiene, y puestos a poner, de verdad, yo prefiero una posición digna de acompañamiento a una alianza militar como la OTAN, que lo que fue una postura, desde mi punto de vista, horrorosa y que generó un rechazo brutal en nuestro país cuando Aznar se hizo la foto de las Azores. Esa me parece pésima, porque las diferencias de este país entre apoyar cuando hubo que recuperar Irak de una invasión, Kuwait de una invasión, o cuando se invadió Irak, que no tenía nada que ver, España, la población española distingue muy claramente una guerra defensiva de una guerra ofensiva, y en esta la simpatía con los ucranianos es total. Tenemos comunicación con Eduardo Inda, director de OK Diario. Don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? Muy buenas noches. Oiga, ¿qué le parece que haya tenido que ser Pablo Casado quien llame al presidente del gobierno para preguntarle qué hay de este asunto? ¿No debería haber sido al revés? Pues sí, debería haber sido al revés hace ya varios días, cuando la crisis Ucrania entró en su máximo apogeo, y tendría que haber sido el presidente del gobierno, como históricamente ha ocurrido, el que llamase al líder de la oposición. Eso es lo tradicional, lo normal en cualquier país democrático, y lo que ha sido la costumbre en España desde el inicio de la democracia, desde la transición. Ocurrió con Adolfo Suárez, con Calvo Sotelo, con Felipe González, con Aznar, con Zapatero, con Rajoy, pero no con Pedro Sánchez, que dicho sea de paso, pues es más chulo que un 8, y la chulería del presidente del gobierno queda demostrada ahí, cuando además el jefe de la oposición ha tenido una voluntad espectacular con el presidente, se puso a su disposición hace ya varios días, ejerció de estadista diciendo que iba a apoyar al presidente en esta tesitura tan complicada, y Pedro Sánchez pues le respondió con el desdén, y ahora pues al final han hablado, pero porque la iniciativa ha partido del señor Casado y no del inquilino de la Moncloa. Acuérdese de que la última vez que hablaron fue hace 8 meses, mayo del año pasado. También fue Pablo Casado quien llamó, entonces fue con motivo de la crisis de Ceuta. Sánchez le dijo, sí, tranquilo, que te mantendré informado, y nunca más se supo. Sí, claro, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es que gobierna con más despotismo, con más autoritarismo, con más prepotencia que el Felipe González de los 202 diputados, con la diferencia de que Pedro Sánchez tiene 120 escaños, es decir, que hay una diferencia exactamente de 82. Pedro Sánchez pues tiene la tercera parte de los asientos de la Cámara. Felipe González tenía 2 tercios, es decir, que era casi 2 tercios. Era una auténtica salvajada, y, en fin, pues este señor ahora tiene un apoyo muy nimio, pero ya digo, ejerce como un monarca absoluto. Y un monarca que tiene además aversión absoluta a comparecer en el Parlamento para dar explicaciones. Pablo Casado se lo ha pedido, Vox se lo ha pedido, él se ha limitado a decir, bueno, encima aprovechando la rueda de prensa con la primera ministra finlandesa, que se habrá quedado a cuadros, para decir, no, si mi ministro de Exteriores ya informa a los partidos y eso de ir al Parlamento, pues ya, si eso ya veremos, ¿no? Hombre, el Parlamento le gusta más bien poco a Pedro Sánchez. Se vio ahí el año pasado, durante el año antepasado, es que pasa el tiempo muy rápido, en el año 2020, cuando en el inicio de la pandemia, pues él prácticamente cierra el Parlamento, porque Meritxell Batet, al final, ¿quién manda? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya se lo dijo el periodista de Radio Nacional, del Gobierno. ¿De quién depende la presidencia del Congreso de los Diputados y del Senado? Pues del Gobierno, que es terrible, ¿no? Eso, esa ley fundamental en democracia, esa norma que es la de la separación de poderes, aquí no opera. Y acuérdese que al inicio de la pandemia el Parlamento estuvo prácticamente cerrado durante bastantes semanas. Él tiene aversión al Parlamento
a él le gustaría gobernar a lo Maduro, en fin, a lo Pedro Castillo, como ocurre en regímenes en los cuales pues el aparato legislativo es un mero títere del ejecutivo, ¿no? Y bueno, y también están intentando hacer lo propio con el poder judicial. Nada, en fin, nada nuevo en esta etapa sanchista que está superando las peores previsiones que podíamos hacer. ¿Y qué le parece que Álvarez pida unidad cuando la división parece que está instalada en el seno del propio gobierno? Porque ¿cómo se entiende que parece que el sector del PSOE se alinea con la OTAN, pero el sector de Podemos se alinea con Moscú? Bueno, pues es una más de este gobierno. Es verdad que Álvarez ha insuflado nuevos aires a la Cancillería española, y Álvarez es un diplomático de mucho fuste, con mucha experiencia, y sabe perfectamente que el lugar de España es la OTAN, es la Alianza Atlántica, y bueno, pues los señores de Podemos pues apoyan a un sátrapa, a un autócrata como es Putin, que se dedica a vulnerar sistemáticamente los derechos humanos, que envenena a disidentes cuando no los ordena ejecutar, y ese es Podemos. Podemos siempre ha sido fan de todas las autocracias o dictaduras del mundo mundial, y eso para mí no constituye ninguna novedad, y para mí tampoco constituye ninguna novedad que haya división en el gobierno y que esto sea, pues, en fin, un auténtico cachondeo. Pues veremos cómo acaba todo esto. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, don Javier. Un saludo, muy buenas noches. ¿Quería añadir algo más? Sí, iba a dar unas cifras que probablemente no conoce la gente. Y bueno, como soy de ciencias, me gusta dar números. Denos números. Pues, ¿saben ustedes, señoras y señores, cuántos Eurofighter ha mandado España a Bulgaria? Pues yo creo que han sido como 4 o 6, que no debemos tener más, además. No, sí, tenemos bastantes más, ¿eh? ¿Bastantes más? Sí, bastantes más. ¿Como cuántos más? Como 60. ¿60? No, menos de 100, pero hay más de... Menos de 10, ¿eh? Que hay menos de 100, pero... Bueno, creo ¿sabes cuántos aviones de combate entre cazas y bombarderos tiene Rusia? 4.000. No, 4.000, ¿eh? 4.000. Por otro lado, además, algunos de ellos son de quinta generación, como el Sukhoi 57, que le llaman checkmate, jaque mate en español, que supera incluso al F-35 norteamericano. Y iba a hacer una pregunta, pero no sé si me la podéis contestar. Aparte pues, si es muy difícil, españoles, es que esa no la sé, de verdad. Pues si no la sabe usted, alguien me la puede no sé yo. Si no la sabe usted, que es el foro de la sabiduría absoluta. ¿Cuántos barcos han mandado los griegos al Mar Negro? ¿Cuántos Italia y cuántos Francia? Y nombre y apellido de todos los marineros que van a bordo con el DNI del capitán. Eso no hace falta. ¡Tiempo! Eso no hace falta. Pero hay un fulano en Estambul que los cuenta, que pasan por allí. Sí, dice, 21, en el 22, Bósforo hay un tío que va contando, que es un jubilado que en vez de mirar obras, mira barcos de guerra que cruzan, ¿no? Exactamente. Por lo menos los que van por la superficie. Desde hace muchos años, la población española lleva presionando para que cada vez tenga menos presupuesto el Ministerio de Defensa. Es un histórico, porque no se sentía la población amenazada y se cree que es mucho mejor gastar el dinero en otras cosas. Yo lo he defendido también en mi pequeña escala, que es minúscula, el que eso debía ser así, un ejército lo suficiente para tener la capacidad de defenderte y no mucho más, porque cada 1.000 millones que gastas en un avión más son 1.000 millones que no gastas en carreteras, en seguridad o en sanidad o en lo que sea. Bueno, don Luis, ¿no? O que no roban en los ERE de Andalucía, ser, o también, en corrupciones varias. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero adelante, siga usted con su exposición, por supuesto. Sí, el robo puede ser en ejército o en la Guardia Civil, como Roldán acreditó sobradamente. Quiere decir que el menudo golfo Roldán, sí, la capacidad de robar en cualquier sector, da igual que sea Guardia Civil que el ejército, puede ser en cualquier sitio. Bueno, con la salvedad de que Roldán no era Guardia Civil, era un civil, director general de la Guardia Civil. Generales condenados con él que colaboraron. Sí, pero bueno, da igual. Que él nada tenía que ver con el cuerpo. No tiene límites y da igual. No, lo decía porque, claro, cuando un país no se prevé de recursos extraordinarios, sino que tira de los ordinarios, es una buena previsión. Cuando te pilla una crisis no estás preparado, ¿no? En ese sentido, no sé, yo creo que no estoy muy de acuerdo con esto que dice Inda,
de que Podemos apoye a Putin. Yo creo que no es verdad. Yo creo que otra cosa son las simpatías que en su día tenía con regímenes que creía que iban a ser mucho más populares, tipo Venezuela, Bolivia, y salieron absolutamente dictaduras. Y yo creo que estos han como reaccionado, ¿no? Han renunciado, ¿no? O han abjurado de aquel apoyo, porque se convirtieron en dictaduras, ¿no? Pero lo que yo sí que creo más bien que es una negativa un poco por ese buenismo de la paz, que todo el mundo apoyamos. Lo que pasa es que cuando un tío pone 110.000 soldados en la frontera, pues hombre, seguir diciendo que queremos la paz, todo el mundo la quiere. ¿Por qué creo que no comparece Sánchez todavía? Que tiene que comparecer sí o sí, seguro, en cuanto esto escale. Yo entiendo que todo el mundo está diciendo, tranquilidad, no nos pongamos estupendos, dejemos a la diplomacia, tal, cual. Ahora, como esto escale, al minuto siguiente tiene que comparecer Sánchez. Eso, por supuesto, creo yo. Vamos. Alucinado me hallo. Alucinado me hallo. Sí, no, ya por lo de... lo del si va rápido don Roberto, igual le da tiempo a decir algo, pero no le garantizo nada. Le he entendido, a lo mejor me he equivocado, y le he entendido mal, entonces le pido excusas. A ver. Le he entendido que Podemos, que son, en palabras de Antonio García Trevijano, el más gran pensador político español, la hez de la izquierda mundial, y en mi opinión también, para no escudarme solamente en mi maestro, que dice que cuando han visto que en Venezuela y en otros países, en vez de una democracia, lo que ha habido es un régimen narcoterrorista, se han retirado. ¿Usted ha dicho eso? La palabra retirado no es la buena, porque bueno, no sé cómo... Que no les apoyan, vamos. Ya no están de acuerdo en que esos son regímenes deseables. Bueno. Sí, preguntárselo. Mire, por favor, no nos tome el pelo. Estáis por favor, no nos tome el pelo, porque siguen siguen todavía defendiendo a capa y espada a los regímenes narcoterroristas más sanguinarios de Latinoamérica. Ya no, lo seguís Entonces, diciendo porque no nos interesa, tome el pelo. No es verdad. Bueno, a mí no me lo va a tomar, pero no le tome usted el pelo a nuestros oyentes. Yo creo que en su día sí lo hicieron. Un poquito de por favor. Vale, ¿usted cree que ya no? ¿Usted cree que sí? ¿Usted tenía algo que decir? Bueno, pues yo tenía que decir que al toro hay que cogerlo por los cuernos y que evidentemente algo tendría que decir, o por lo menos de hacer un avión aquí aterrizando por la noche en Barajas y con 40 maletas o 30 maletas que irían de algún lado o irían a algún lado. Es que unas maletas sí que llegaron y aterrizaron en Barajas. Delcy Gate. Delcy Rodríguez aterrizando en Madrid. Esta mujer que vio el del PSOE, el de Ábalos, ¿no? Ábalos, exactamente. Sí, la vicepresidenta habría del régimen de Maduro. Pero algo habría. Estamos hablando de Ábalos, ¿no? Sí, estamos hablando en este caso. Tiene usted toda la razón. Es conexión con el PSOE, no con Podemos en este caso. Termino. Sí, simplemente es muy fácil el speech. Es decir, el toro hay que cogerlo por los cuernos. Y si cualquier gobierno, que no solo pasa en España, es decir, realmente tuviera la decencia de coger y decir, mire, vamos a someter a la representación popular, que es el Parlamento, la Cámara Baja, es decir, la situación o realmente cómo debemos afrontar un problema así, cosa que no ha hecho. Cosa que no ha hecho antes tampoco el mismo gobierno que padecemos, como cual enfermedad, como la que sufrimos, ante una situación como el COVID, en el que, saltándose cualquier tipo de regla, ya no solo eso, sino cualquier tipo de norma máxima en España, ¿sabes? Limitó y cercenó los derechos fundamentales de los españoles, adoptando medidas como, yo de eso sé leer, de otras cosas yo no soy, yo no soy un estadista ni un estratega militar como... Nos deja el moderador, echamos la tarde con esto, pero simplemente, es para largo, bueno, pues simplemente le digo, y de cara a la posición que debe adoptar el gobierno, porque si no mal no recuerdo, el tema de debate era la intervención de España en todo este asunto, sin desviarnos, es decir, que cosa que este señor que nos gobierna no ha hecho, no ha hecho, pero como no ha hecho, don Luis, pero igual que no ha hecho en otras ocasiones y no ha tomado ni adopta ningún tipo de consenso, político con nadie. Un tema tan grave lo tiene que llevar el Parlamento, pero a la hora de tomar una decisión tienes toda la razón. Pero en este caso concretamente, sobre todo porque se ha desviado el debate al tema de si realmente, bueno, pues es que lo que se trata directamente, y aparte que es que no tiene ningún tipo de pantalla el ocultar realmente que se quiere,
acabar con el Estado de Derecho que tenemos. Es decir, lógicamente, los tres estamentos... Yo no estoy sí, de acuerdo. hombre, mire usted... La división de poderes hace ya muchísimos años... No, pero Montesquieu, Está, no me remonte a Montesquieu. No, si digo por Alfonso Guerra de Montesquieu ha muerto, te quiero decir que esto viene de lejos, ¿no? No, así es. Bueno, pues, viene de lejos, pero no digo de ahora. Lo que es un hecho es exactamente... Y no solo aquí, en Italia, en Francia... y en Venezuela. Y en Venezuela y en Cuba. Y en Cuba. Venezuela, en Cuba. Lo que es un hecho es que el presidente no comparece en el Parlamento para dar explicaciones, debería hacerlo. Este movimiento de efectivos militares no requieren trámite parlamentario. En caso de que sea otro tipo de despliegue, sí lo requeriría. Estos no, puesto que son participación en maniobras regulares, con lo cual no requiere mayor. Pero si se toman otras decisiones y enviar, evidentemente, tropas de tierra, por supuesto, entonces sí que requeriría un apoyo parlamentario. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa. Como ven, el tema de Ucrania y la participación española es un tema fundamental, pero hay que reconocer que en los últimos días ha habido una noticia que ha sido todo un bombazo, pero sobre todo en la prensa del corazón. Nosotros no hacemos información de corazón y, por supuesto, expresamos siempre nuestro máximo respeto hacia la vida privada y la intimidad de las personas. Pero el hecho de que anuncien el fin de su matrimonio la infanta doña Cristina e Iñaki Urdangarín, lógicamente tiene un gran alcance, con el debido respeto hacia la libertad individual de las personas, su intimidad, por supuesto. Nos podemos preguntar, ¿estamos ante ese annus horribilis, tal como Isabel II anunció en su día cuando se le juntaron los problemas, en este caso de la monarquía española, desde la marcha del emérito fuera del país, a esta nueva separación, a los ataques que sufre la monarquía por parte incluso del propio gobierno y de la izquierda? En fin, quizá una buena excusa para analizar el tema. Pausa y entramos en el asunto. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. Ahora el periódico La Razón incluye las mejores revistas femeninas. Cada jueves, el corazón más actual con la revista Más y Más. Cada sábado, el contenido más práctico sobre cocina, nutrición, bienestar, belleza y salud con la revista Mía. Y los domingos, como siempre, la revista 10 minutos. Ya sabes, ahora la oferta más completa durante toda la semana. Este sábado, la revista Mía con La Razón. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.
¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.